Bienvenidos a su programa Exousia, diseñado para gente con autoridad, patrocinado por Ministerio Alcance Mundial. Quedan con ustedes el apóstol Luis Alvarado. Exousia, solo para gente con autoridad. Y bueno, algo que me he dado cuenta que causa conflictos dentro de una familia es que no se saben cuáles son los papeles de cada personaje dentro de este núcleo. El hombre no sabe cuál es su responsabilidad, la mujer no sabe también cuál es la suya y los hijos por igual. Entonces, cuando no se sabe cuáles son sus responsabilidades, entonces se producen discusiones y conflictos. Y hoy quiero hablar un poco sobre las claves para tener un matrimonio exitoso. Mire, la palabra de Dios nos habla mucho acerca de este aspecto y nos abre un panorama bien impresionante. Recordemos que en Génesis capítulo 2, verso 18, Dios dijo: «No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él». Dios creó a Adán. La palabra Adán no tan solo significa sacado de la tierra, la palabra Adán significa tierra cultivable. Dios hizo al hombre, Adán, a su imagen y a su semejanza. ¿Qué quiere decir esto? Que lo hizo de acuerdo a su enseñanza. La palabra semejanza significa enseñanza. O sea que Dios mismo le dio enseñanza al hombre, pero no tan solo para que él tuviera un coeficiente alto, no le dio esa enseñanza para que él tuviera un conocimiento, él le dio esa enseñanza, lo hizo a su semejanza. La palabra semejanza significa enseñanza, significa simiente, significa semen, significa fruto, significa posteridad, es lo que significa en hebreo la palabra semejanza. Dios le dio ese conocimiento al hombre para que el hombre lo transmitiera a su mujer y lo transmitiera también a sus hijos. La primera responsabilidad que tiene el hombre, usted varón que me está escuchando, es enseñar a su mujer y enseñar a sus hijos. Por eso, mi amado hermano, Dios hizo a Adán tierra cultivable, es lo que significa el nombre de Adán. Él, estableció este principio de cultivar su vida para que pudiese cultivar la vida de los demás a los cuales Dios les iba a entregar. La palabra Edén significa delicia, lugar de siembra y cosecha. Dios puso al hombre y a la mujer en un Edén. Pero sabes, también la palabra Edén en el hebreo significa un tiempo, un espacio en donde Dios desciende para darle su enseñanza al hombre. O sea que en la congregación cuando nos reunimos es un Edén porque es un tiempo, es un espacio en el que Dios desciende y le enseña a sus hijos. Principalmente le enseña primeramente al varón porque él es el encargado de llevar la enseñanza espiritual y moral al hogar, mi amado hermano. Así es que su papel es bien importante. Ahora, la responsabilidad del hombre, la Biblia dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Ahí cuando vemos que dice que le haré ayuda idónea, significa construir. O sea, Dios mismo construyó a la mujer. Dios mismo construyó a la mujer. La palabra le haré significa yo construiré a la mujer. ¿Y de dónde tomó a la mujer? De un costado. La palabra costado en el hebreo significa puerta o esquina. Fíjate bien lo que te quiero enseñar el día de hoy. Dios tomó a la mujer de un costado de Adán, ¿verdad? Todos sabemos eso. Y la palabra costado en el hebreo significa puerta o esquina. Y usted se va a dar cuenta por qué es importante entender que la mujer es una puerta y es una esquina. Dios sacó a la mujer de adentro. No la sacó como Adán externamente de la tierra, la sacó de adentro. ¿De dónde? Del hombre. Quiere decir que Dios tuvo esa revelación de la mujer hacia el hombre. Ahora, el costado la sacó del costado del hombre, y recordemos que costado significa esquina. La mujer representa los 4 lados del tabernáculo en el desierto y los 4 lados en el templo de David. ¿Por qué razón? Porque
La palabra vientre en hebreo significa arca. Y recuerda la promesa de Génesis capítulo 3, verso 15, en donde dice que de su simiente, de su vientre, la mujer iba a tener iba a dar vida a ese Mesías, a ese Redentor. La palabra Isha, que significa en hebreo mujer, la palabra Isha significa dadora de vida. O sea, la mujer fue una revelación que Dios tuvo y que aún la sacó de lo más profundo del hombre, la tomó de un costado, de una esquina, le abrió una puerta, sacó a la mujer, y la mujer representa a alguien que da vida, pero también representa arca. ¿Por qué? Porque Dios iba a poner en el vientre de la mujer a su Hijo Jesucristo, de acuerdo a la profecía de Génesis capítulo 3, verso 15. Iba a poner a Jesucristo e iba a salir ese Redentor, pero también en la mujer iba a haber esa arca en la cual iba a ser dadora de vida. Ahí están los futuros pastores, los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los maestros. Por eso el papel de la mujer también es importante dentro del matrimonio. Pero también la palabra Isha, que significa mujer, viene de la palabra escucha. Oye Israel, el famoso Shema. Y lo que nos está diciendo aquí es que la mujer aprende a escuchar. Es una persona que tiene la capacidad de escuchar, pero también la mujer tiene la capacidad para poder aconsejar. A veces los hombres cuando vienen y me dicen, pastor, es que yo no escucho la voz de Dios, me cuesta trabajo entender la voz de Dios y saber qué es lo que quiere para mí. Yo le digo, escuche a su mujer. Escuche a su mujer, porque la mujer conoce perfectamente cómo se siente el hombre. La mujer conoce cuando el hombre está triste, cuando algo le acongoja, cuando algo le preocupa. La mujer lo conoce perfectamente porque la mujer fue sacada dentro del hombre, porque la mujer conoce lo interno del hombre. Así es que la mujer tiene esa sensibilidad para poder saber cuando alguien, cuando los hijos, cuando el esposo está pasando por algo o están pasando por alguna situación y no lo quieren dar a saber. La mujer sabe perfectamente porque la mujer fue sacada de dentro del hombre. Pero también la mujer es un reflejo de lo que es el hombre. He escuchado en discusiones maritales o matrimoniales cuando el hombre le dice a la mujer, es que ya no te soporto, ya no te aguanto, es que ya no puedo estar contigo, es que tú no me entiendes, es que tú has cambiado, es que tu actitud es pésima, tu comportamiento. Sí, es el comportamiento que tiene porque nosotros los varones le hemos dado ese ejemplo, porque recuerden, la mujer fue sacada de adentro. Entonces es un reflejo la mujer de lo que es el hombre. Y vamos a ver algunos, solamente quise hablar acerca de esto, de este principio, pero quiero hablar acerca de algunas claves para el éxito matrimonial. Y miren lo que dice Génesis capítulo 2, verso 24. Y dice así la palabra de Dios. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. 4 principios bien sencillos para el éxito matrimonial. 4 principios. Y sabes, es un tema que a lo mejor tú ya lo has escuchado, pero no importa cuántas veces lo hayas escuchado. Lo que importa es que vivas lo que te han enseñado, que vivas lo que has escuchado. Estamos viendo situaciones en el matrimonio donde el hombre ya no tan solo comete adulterio, sino ahora ya comete adulterio no con una mujer, sino con hombres. He tenido casos en donde el hombre ya no le es infiel a su esposa con una mujer, sino ya es con un hombre, y esto es más frecuentemente, y la mujer viceversa. Igual, de la misma forma, ya la mujer ya no comete adulterio con el hombre. Ahora es más frecuente ver mujeres que tienen relaciones con otras mujeres. Y dice la Biblia, 4 principios te quiero enseñar. 4 principios en Génesis capítulo 2, verso 24. Dice que por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Primer principio. Dios no tomó a Eva de la cabeza para ser más que el hombre. Dios no la tomó de los pies para que sea menos que el hombre. Dios la tomó de un costado para que camine junto a ella. Y sabes, hay un problema aquí. El primer principio es que dejará. Dice la Biblia, dejará el hombre a su padre y a su madre, y eso significa separación. Primer principio, dejará, que significa separación. Imagínate esto en tu mente. Tu casa se está incendiando. Dentro de tu casa están 2 personas.
solamente puedes salvar a una sola. Dentro de esa casa está tu esposa y tu hija. La pregunta es, solamente puedes salvar a una persona. ¿A quién salvarías tú? Algunos contestarían, a mi hija. Algunos contestarían, a mi esposa. Te lo voy a poner más difícil. La casa se está incendiando. Hay 2 personas dentro de esa casa y solamente puedes, como hombre, sacar a una sola. Está tu esposa y está tu madre. ¿A quién sacarías? Algunas mujeres ya sé lo que me están contestando. No, pues mi esposo sacaría a mi suegra. Mi esposo sacaría seguramente a mi suegra. Muchos tendrían ese pensamiento de sacar a la esposa. Y sabes, si contestaste que sacabas a la suegra y a la hija, estás en un error. Porque la mujer siempre va a estar contigo hasta el día de tu vejez. Si tú me contestaste que sacabas a tu hija y a tu suegra, a tu madre, entonces estás en un error. La esposa siempre va a estar contigo hasta el día de tu vejez y va a estar contigo hasta el día en que tú mueras y va a estar contigo en las buenas y en las malas, va a estar contigo en la enfermedad o en la salud, en la escasez o en la provisión. Ella va a estar contigo. Los hijos son ingratos, escúchame, los hijos son ingratos y en algún momento tendrán que hacer su vida y ellos en ningún momento te van a consultar cuando ellos deseen casarse. Simplemente te van a avisar, papá, mamá, me caso. Ellos no te van a consultar si estás de acuerdo. Ellos tendrán que hacer su vida porque eso es la ley de la vida. El que ellos hagan un matrimonio, el que ellos hagan su vida. Los hijos terminan yéndose del hogar, de la casa. Pero quien permanece ahí es la esposa. Y estos 4 principios nos ayudan a entender la profundidad de estos versos, el verso 24 y 25 de Génesis capítulo 2. El primer principio es dejará, la separación. La Biblia dice, por tanto, fíjese bien que dice por tanto y no dice por tonto. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No dice que se irá con los suegros. No dice que se irá con los padres, no dice que se irá con algún familiar, dice que se separará. La orden Dios se la da al hombre porque el hombre es cabeza del hogar, pero también el hombre es el que no le cuesta más trabajo despegarse del hogar, es el que más trabajo le cuesta cortar el cordón umbilical. Dios no le da la orden a la mujer de que se separe, Dios le da al hombre la indicación de que deje a su padre y a su madre. Dios le da al hombre la indicación de que se separe. ¿Por qué? Porque la mujer siempre nos va a seguir, mi amado hermano. La mujer siempre nos va a seguir. Si el hombre tiene que cambiar de residencia por cuestiones de trabajo, la mujer va. Si el hombre tiene que cambiar de lugar, de hogar, entonces la mujer siempre va. Si el hombre tiene un plan, tiene algún negocio, tiene algo que emprender, entonces la mujer lo tiene que seguir. Pero sabe, la Biblia dice que la orden Dios se la dio ¿a quién? Al varón. ¿Por qué? Porque se tiene que cortar ese cordón umbilical que todavía lo tiene ligado al hogar. A veces la esposa ve que el esposo llega y le dice, ¿te sirvo de comer? Ya comí. Dice muchas veces, no, pasé a ver a mi mamá y me dio de comer. Entonces, este tipo de situaciones crean conflicto en el matrimonio. Este tipo de situaciones crean conflicto en el matrimonio porque no hemos entendido el poder de la separación. Ese es uno de los principios para poder tener un buen matrimonio y una buena familia. ¿Sabe? El mismo Jesús habló sobre este principio y dijo, el que no deja padre y madre no es digno de mí. El que no entra en pacto conmigo, el que no entra alianza conmigo, no es digno de mí. Y es lo mismo que Dios le está diciendo al hombre. Tienes que entrar en pacto, tienes que entrar en la alianza con tu mujer. El matrimonio es un pacto solo entre Dios y tú. En este caso, entre el matrimonio y Dios. No es irse con los suegros, no es irse con los padres. Los padres siempre usarán chantajes para que no abandones el hogar. He tenido algunos casos en donde los padres le dicen al esposo, mira, ¿para qué te vas a rentar? Mejor aquí, constrúyete un cuarto, constrúyete un departamento, aquí cabemos todos. Y el hombre, por no separarse de sus padres, accede
y muchas veces construye o vive dentro de la misma casa de los padres, y esto crea conflictos. Porque cuando el matrimonio pelea o el matrimonio discute, que eso es lo más común dentro de un matrimonio, el padre se siente, el esposo se siente con derecho porque está en su lugar, está en su territorio. Cuando la nuera o cuando la esposa está en casa de los suegros, se siente incómoda, se siente que no está dentro de casa. ¿Por qué? Porque la suegra empieza a influir la forma en la que tiene que cocinar, la forma en la que tiene que planchar, la forma en la que tiene que educar a los hijos, la forma en la que tiene que atender a su esposo, y empieza a influir y empiezan las discusiones. Esto lo he visto cantidad de veces suceder, y este es uno de los principales motivos de divorcio. Por eso la Biblia da la indicación y dice: sepárense. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Pero los chantajes a veces son más fuertes. Hijo, no te vayas, aquí tienes tu casa. O a veces los padres chantajean a los hijos y le dicen: hijo, estoy enfermo, mira, tengo este dolor, no te vayas, no me dejes, no me abandones. O el chantaje más común: yo me quité el pan de la boca para dártelo a ti. Yo me quedé sin alimento, yo me quedé sin esto, yo me quedé sin aquello para dártelo a ti. Y así me pagas yéndote con esa mujer, y así me pagas yéndote con ese hombre. Los chantajes. Entonces, la Biblia es clara. Separación, ese es el primer principio. Regresando del corte comercial, vamos a hablar sobre los 3 principios, que es permanencia, unidad y que es intimidad. Así es que, si usted es mujer y tiene estos conflictos, entonces yo le recomiendo este material que de verdad le va a dar las herramientas para construir un buen hogar y un buen matrimonio. Bien, ya estamos de regreso aquí en su programa Exousia, solo para gente con autoridad. Muchas llamadas, le pido por favor que tenga paciencia. Estamos pisando, creo que algunos callitos por allí. Bueno, qué bueno, porque la palabra de Dios pues siempre incomoda. La palabra de Dios siempre debe de incomodarnos y pues debe de causar esa sensación de cambio, esa sensación de hacer un cambio en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Algo yo enseñaba el día lunes. A veces el creyente está interesado por crecer espiritualmente. Rápido voy a enseñar este principio. Estamos constituidos por cuerpo, alma y espíritu. Tres partes, tripartito, cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es lo que nosotros miramos, el espíritu es lo que se comunica con Dios, y es el soplo de Dios. Y cuando morimos, eso vuelve a Dios, eso no nos pertenece. Todos estamos de acuerdo en eso, porque eso es lo que dice la Biblia. El espíritu no nos pertenece. El alma es donde se almacenan nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. El alma es el verdadero yo. Ahora, el cristiano siempre dice lo siguiente, voy a llenarme del espíritu, voy a crecer espiritualmente. El cristiano busca eventos para crecer espiritualmente. El cristiano busca congresos para llenarse. El cristiano busca conciertos para regocijarse en el espíritu. Sí, está bien, perfecto. Pero eso es simplemente llenar algo que no te pertenece. Eso le pertenece a Dios. Lo que se va a ir al infierno o lo que se va a ir al cielo no es el espíritu, porque eso le pertenece a Dios. Estamos todos de acuerdo en eso. Tú mueres y el espíritu regresa a Dios. Dios toma lo que es suyo. Entonces, lo que se va al infierno o lo que se va al cielo, lo que se salva o lo que se pierde, es el alma. Y en el alma se almacenan las emociones, los pensamientos, los sentimientos, las emociones y los pensamientos, el verdadero yo. Si la llenura del espíritu no te ayuda a hacer un cambio en el alma, estás perdiendo el tiempo. Así de simple. Por eso hay tanta gente que en los domingos se llena en la iglesia del espíritu, pero no produce un cambio en su alma. Entonces dudemos si esa persona es en realidad salva. Porque si es salva, entonces esa llenura en su espíritu tendrá forzosamente que hacer un cambio en su alma, en su verdadero yo. Tendrá que hacer un cambio en su forma de pensar, en su forma de hablar, en su forma de actuar, en su forma de sentir, pero también tendrá que hacer un cambio con su familia, tendrá que hacer un cambio con la esposa, tendrá que hacer un cambio con los hijos, tendrá que hacer un cambio en el trabajo, tendrá que hacer un cambio en todo lo que tenga que estar involucrado él. Vuelvo a repetir, el espíritu vuelve a Dios. Y la gente se llena del espíritu, la gente se regocija en el espíritu, la gente quiere tener sensaciones en el espíritu, pero no quieren
que esas sensaciones bajen a su alma y rectifiquen muchas cosas que están torcidas. Por eso tenemos tantos padres todavía que golpean a los hijos salvajemente, esposos que golpean a la esposa. ¿Por qué? Porque los podemos tener ahí en la iglesia regocijándose y danzando y llorando, pero eso no es sinónimo de que esa persona se vaya a salvar. ¿Me explico? Entonces podrá hablar en lenguas, podrá hacer lenguas angelicales como dice Pablo, podrá tener todos los dones, dice, pero si no tengo amor, se está refiriendo al alma. Si yo no doy amor, si no hay un cambio en mi vida, estoy perdiendo el tiempo y no te aseguro, o más bien no creo, que seas salvo si no se produce un cambio en tu alma. Entonces estas lecciones, estas enseñanzas deben de hacer un cambio en nuestra alma, porque si no hay cambio en nuestra alma, entonces yo no creo que cuando venga Jesús tú te vayas con él. Muchas sorpresas nos vamos a llevar ese día. Nos vamos a llevar un gran chasco porque confundimos el llenarnos del Espíritu con hacer una transformación en nuestra alma, y eso es lo que importa, porque vuelvo a repetir, el alma es el que se salva, la que se salva o la que se pierde. Y estos principios que estamos dando de Génesis son para que hagas un cambio en el alma. Pero a mucho creyente le gusta la unción, la doble porción, la tercera porción, la cuarta porción y una serie de cosas en donde habla acerca de llenura del Espíritu. Cuando la llenura debe de ser como un medio, como una herramienta, como una ayuda para hacer cambios en nuestra alma, en nuestro comportamiento como esposos, en nuestro comportamiento como esposas, en nuestro comportamiento como hijos. Entonces, por eso es importante que la palabra penetre a nuestra alma y haga cambios en nosotros. Entonces estamos hablando sobre este tema de las claves para tener un matrimonio exitoso. Y muy bien, seguimos con este tema interesantísimo de las claves para tener un matrimonio y una familia exitosa. Y entonces el primero dijimos que la Biblia no lo narra en Génesis capítulo 2, verso 24. Y por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Nos habla acerca de separación, ¿verdad? Vimos la importancia de estar separados, vimos la importancia también de no tener familiares entrometidos que se estén metiendo en el matrimonio. Acepte los consejos, escuche a las personas, pero no quiere decir que tenga que hacer lo que los familiares o lo que los amigos o lo que las personas le están diciendo. Entonces, escúchelos. Amigos que nos están escuchando, de un matrimonio es que cada uno quiere implementar a veces su cultura, quiere implementar la forma en la que fue creado, la forma en la que fue enseñado. Entonces el esposo dice, no, pues yo tengo que imponer como mi padre impuso en mi casa, yo también tengo que imponer. Y entonces la esposa dice, yo tengo que hacer las cosas como en mi familia se hacían. Y entonces son dos culturas completamente distintas y ambos quieren, cuando se casan, ambos quieren imponer sus culturas, sus pensamientos, quieren imponer la forma en la cómo se hacen las cosas y se produce un choque. Y entonces no han entendido que ahora ellos deben de construir un pensamiento, deben de construir sus propias reglas, deben de construir su propia cultura. Entonces ese es el mayor conflicto que yo he visto en los matrimonios, que cada uno quiere imponer su autoridad y la enseñanza que le fue dado por sus padres. El padre le dice al esposo, no te dejes, tú eres un macho y tú tienes que llevar los pantalones y no te dejes de la mujer. Y la mujer dice no, la madre le dice a la mujer, no, pues exígele más, pídele más dinero, dile que te trate, tú saliste bien de aquí tú tenías todo, entonces te tiene que dar el mismo nivel en el cual nosotros te dábamos como padre. Y empieza un conflicto cuando escuchamos a gente que se entromete dentro del matrimonio. Segundo concepto dice, y se unirá a su mujer. Hoy en día la gente dice, y tristemente los cristianos están diciendo, bueno, ¿qué te parece si nos juntamos? Y si nos entendemos, pues entonces nos casamos. Vamos con el pastor y le decimos que siempre sí nos vamos a casar. Y si no nos entendemos, pues simplemente nos dejamos y se acabó. No hay nada que perder. No hay hijos, no hay nada que nos esté uniendo, no hay un papel, no hay absolutamente nada. Hermano, la unión libre no es algo que Dios avaló, y mucho menos decir, si nos entendemos, entonces podremos unir y podemos hacer un compromiso. Ese no fue el principio de Dios, ese no fue el pensamiento de Dios. Hay gente que dice, hermano, es que yo ya no aguanto a mi esposo, deja tirada la ropa por todos lados, deja sus calcetines sucios y apestosos aquí tirados, y el hombre le dice, hermano, es que cuando yo me casé con ella, no estaba gorda, y mire, ahora engordó demasiado, cómo se mira, no se arregla. Entonces,
ese tipo de detalles empiezan a salir. Y sabe, yo le digo algo. Yo les digo a ellos, a los matrimonios, tú quisiste casarte con él, tú te quisiste casarte con ella. Pero es que yo no sabía que era así, yo no sabía que iba a actuar, me dio una cara. No, sí sabías, y hay una forma de saber cómo será tu esposo y cómo será tu esposa. Hay una forma de saber bien obvia. ¿Sabes? Aquellos que me están escuchando, que son solteros, aquellos que me están escuchando, que están a punto de casarse, hay una forma de saber cómo será tu esposa o cómo será tu esposo. Mira cómo trata a sus hermanas, mira cómo trata a su madre, mira cómo trata a las mujeres, mira si es responsable en la escuela, mira si es responsable en el trabajo, mira si es un desordenado, porque si es así en el estado soltero, entonces será de la misma forma en el estado casado. Hay algunos que dicen, hermano, cambiará cuando nos casemos. Eso lo he escuchado muchísimas veces decir. Muchas veces he escuchado decir eso. ¿Quieres saber si te va a golpear? Ve si es agresivo con las mujeres. Ve cómo le contesta a su madre. Ve cómo trata a las mujeres. Ve si es responsable en el hogar. Ve si es responsable en el trabajo. Ve si es responsable en la escuela. Ve si sus trabajos son excelentes o si son mediocres. Entonces sabrás que tendrás un esposo exitoso o un esposo mediocre. ¿Sabes cómo va a ser tu esposa? Entonces mira cómo se comporta de soltera en el hogar. Hay solteras que se levantan a la 1 de la tarde, a las 12 del día, a las 2 de la tarde y andan todo el día en pijama. Así va a ser tu esposa cuando te cases. Así será. Entonces mira cómo está su hogar, mira cómo está limpio. Si no está limpio, entonces te aseguro que tu mujer batallarás con ella cuando llegues a casa. Batallarás con los hijos porque cuando llegues a casa los hijos estarán sucios. Si hay una forma de saber cómo va a ser el marido, si hay una forma de saber cómo va a ser la mujer, mira, observa cómo se comporta con los demás, pero sobre todo cómo se comporta su familia y qué tipo de educación tiene. Entonces la Biblia habla de permanencia. El tercer concepto dice, y se unirá y será una sola carne. Eso es lo que dice Génesis. Nos habla acerca de unidad. Este pasaje no solo nos habla de una unidad sexual, sino de una unidad integral. Estar unidos, ¿en dónde? En las buenas y en las malas. Algunos dicen, hasta que las deudas nos separen. Algunos más extremistas dicen, hasta que la suegra nos separe. Entonces, dice la Biblia, y será una sola carne. Nos habla acerca de unidad. No, vuelvo a repetir, no habla acerca de una unidad sexual tan solo, sino habla acerca de una unidad integral. Cuarto principio, la intimidad. Y aquí es un tema muy delicado que a veces no se trata. Dice, y estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Esta palabra de estaban desnudos en el original significa que tenían relaciones y no se avergonzaban. Este cuarto punto, esta cuarta clave es intimidad. Habla acerca de una relación íntima o sexual. Entonces, algo aquí es que el apóstol Pablo nos habla en la primera carta de Corintios capítulo 7, nos habla acerca de la unidad que se debe de tener un hombre y una mujer, de la relación. Dice, maridos, ustedes deben de cumplir su deber conyugal. Mujeres, ustedes deben de cumplir con su marido el deber conyugal. Y la mujer, no dice la palabra, la mujer no se debe de abstener, la mujer no se debe de abstener de la relación sexual, porque esto impedirá al marido cometer fornicación o adulterio. Eso es lo que dice la carta de Corintios capítulo número 7. Entonces, a veces hay esas, en forma de broma, a veces comentamos cuando hablamos de estos temas que la mujer dice, es que a mí me duele la cabeza. Y llega el marido al siguiente día, es que me sigue doliendo la cabeza. Llega el marido al tercer día y es que me sigue doliendo la cabeza. Entonces, todo este tipo de situaciones llevan a muchas veces al marido a tomar otra acción. ¿Sí? No lo estoy justificando, lo llevan a tomar otra acción. Entonces la palabra de Dios es clara cuando nos habla acerca de que el varón y la mujer no se deben de negar mutuamente en el aspecto sexual, sino deben de tener esa complacencia. Pero a veces el marido aquí es donde no sabe llegar a esa parte. Es donde bruscamente y fríamente solamente busca a la mujer para satisfacer sus deseos sexuales. Pero no hay una forma amorosa, no hay una forma cariñosa de poder convencer a la mujer de poder tener esa relación íntima.
Y es aquí donde se dan los conflictos, porque la mujer se cierra inmediatamente y dice, es que yo no tengo ganas, pastor, y me fuerza, y siento que estoy siendo ultrajada, siento que estoy siendo violada. Y sabes, como no se hablan estos temas en la iglesia, en el aspecto sexual, en el matrimonio, en el aspecto de sexo en el matrimonio, como no se hablan de estos temas, hay muchos conflictos. Yo trato estos temas con la gente muy abiertamente y a veces me abren su corazón y me dejan ver lo que hay en la mujer, cómo se siente usada cuando simplemente el hombre viene y satisface sus deseos. En el matrimonio o en la relación sexual debe de haber algo, un clímax, lo que los entendidos, lo que los hombres expertos sexólogos le llaman el orgasmo. Cuando solamente una de las dos partes llegan y se satisface, entonces se convierte en un egoísta y empieza a haber conflictos. También muchas de los divorcios que se dan en una pareja es por que alguien intervino, algún familiar, alguna persona, algún tercero, pero también por el aspecto sexual. Entonces, cuando no hay este aspecto sexual sano en el matrimonio, cuando no hay esta unidad, cuando no hay esta forma correcta de llegar a la plenitud, entonces se producen problemas. Entonces, el hombre tiene que tener el tacto, pero también la mujer tiene que tener entendido de que el hombre es 70% visual, 70% sexual y 30% detallista. Cuando entendemos este principio, entonces nos entendemos mutuamente. La mujer es 70% cariñosa, 70% detallista y 30% sexo. ¿Esto qué quiere decir? Que el hombre está pensando en sexo 70% y 30% está pensando cómo hacer detalles a la mujer o cómo darle detalles. Entonces, la mujer es 70% detalles y 30% sexual. Entonces, cuando entendemos este concepto, entonces entendemos que el marido necesita ser conquistado por la vista. Necesita ser conquistado por la vista, por las palabras, por las caricias. Pero también el hombre debe de entender que la mujer es 70% detallista, que ella necesita las palabras, que ella necesita los toques, que ella necesita los cariños, que ella necesita los abrazos, que ella necesita los detalles. Entonces, cuando entendemos este principio, las relaciones íntimas entonces se vuelven satisfactorias. Hay 3 principios por los cuales Dios estableció el matrimonio. 3 principios por los cuales Dios estableció el matrimonio. Y el primero de ellos es precisamente para satisfacción. El segundo es para procreación. Y el tercero es para estar acompañados, para no estar solos. Eso bíblicamente es el matrimonio. Satisfacción sexual, no estar solos, sino tener compañía, ¿sí? Y para procreación. Eso es el matrimonio. Entonces, cuando entendemos los 4 principios de separación, permanencia, unidad e intimidad, tenemos un matrimonio sano. El tiempo se nos está terminando. De veras, yo le recomiendo, si usted es madre, si usted es padre, le recomiendo este material. Primeramente para aplicarlo a su vida. Posiblemente usted tenga hijos que tengan conflictos matrimoniales. Entonces, si usted es pastor, si usted es líder, este material está muy de acuerdo para la problemática que se da muy comúnmente en las iglesias. Este programa es patrocinado por Ministerio Alcance Mundial. Le recordamos nuestra dirección: Avenida Eduardo Molina, 1121, Colonia San Pedro el Chico, Delegación Gustavo A. Madero, en México, Distrito Federal. Oficinas 5739-5493. Visite nuestra página web www.ministerioalcancemundial.com.mx. Agradecemos su amable sintonía. Exousia, solo para gente con autoridad.